buenas tardes, buenos días con todos, todas alrededor del mundo. Soy Isabel. Buenas tardes con todos, buenos días. Yo soy Nancy Rodríguez y esto es el podcast Miradas de Mujeres. Es nuestro segundo capítulo y tenemos una invitada especial. Tenemos a Charo Miño. Charo Mejía, perdón, gracias por la corrección. Ella es la ganadora del segundo premio de nuestro concurso literario Miradas de Mujeres en las Letras, Voces Migrantes, que como les contábamos en la primera, el primer podcast que hemos grabado ya, hemos realizado este podcast como parte también del Festival Miradas de Mujeres en las Letras, Voces Migrantes. Y este concurso también es parte del festival. Tenemos 6 obras seleccionadas y Charo Mejía es la segunda, ¿no? La segunda ganadora. Y le damos una cordial bienvenida. Charo, ¿cómo te sientes de estar con nosotros en este podcast y de haber ganado este segundo premio de la convocatoria Miradas de Mujeres? Realmente feliz. Yo les agradezco muchísimo porque tocan temas tan sensibles y que me atraen tanto, que el haber resultado de alguna manera ganadora con el segundo premio me hizo identificarme tanto con la situación de la mujer migrante, de la mujer en sí misma y de este problema de que la gente, de la movilidad de la gente y cómo una persona pueda sentirse extraña donde está viviendo y donde respira, ¿no? Pero sí, me siento feliz y les agradezco muchísimo todo el trabajo que están realizando. Para nosotros es una verdadera alegría, un honor compartir este espacio contigo, Charo. Y la obra de Charo es una obra que es maravillosa, ¿no? Se llama Y el Freddy murió. Y yo quiero empezar justamente con las primeras 2 líneas de esta obra, que creo que a todos los quienes nos están viendo y que nos están escuchando ya podrán imaginarse por dónde va la historia. Y claro, Charo, que nos podrá ya ir un poco introduciendo más en lo que es esta obra, ¿no? Al Freddy lo pincharon en la cárcel. Me dijo mamá, ni bien soltó el celular. Está muerto. ¿Qué continúa, Charo? Bueno, la verdad es, hasta por el título del cuento, la verdad es que empecé a escribir historias de gente de mi país y tengo ya algunas 10, 12 historias y esta es la segunda. El Freddy era un hombre que cayó en narcotráfico, estuvo preso y en la cárcel lo mataron. Entonces, claro, la chica... No quiero dañar el cuento, pero... Ni la expectativa para los solo pero unos abrebocas. Básicamente es una niña de primero o segundo grado de escuela que se ve en la necesidad de huir de su casa, de su cuna, de toda su vida, porque la madre tiene que irse. Y realmente el relato es el viaje. No es la vivencia como migrante, porque te decía, yo no me siento migrante porque he vivido en muchos países y creo que la ausencia de una patria me hace sentir, no me deja sentir migrante. Yo en Ecuador soy ecuatoriana y cuando visito Colombia soy colombiana, etcétera, ¿no? Y me lastima mucho la gente que no puede vivir en un país simplemente porque no tiene un papelito. Eso me lastima mucho. Pero esta es la historia desde la cabeza de una niña viendo el viaje y eso sí me duele el alma. O sea, estos niños que tienen que pasar por climas terribles, por situaciones espantosas para poder llegar a un sitio donde se supone van a ser felices. Esa es la historia. Sí, a mí me conmovió muchísimo cuando yo escuché el título. El título es espectacular. Uh-huh. ¿Cómo influye, ¿no? Y el poder que tiene el título de una película, el título de un libro, el título de una obra en general. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo construiste? ¿Por qué pusiste ese título? Que es un gancho y tanto el título como el inicio del texto, Nancy, que acabas de leer,
es como espectacular. Entonces, cuéntanos un poquito más de dónde salió y también si te sientes identificada, conectada con esa historia que cuentas en esta obra. Y sí, ¿no? Cuando tú escribes, yo he escrito, creo que toda mi vida escribí y recién lo hago realmente ahora que ya no trabajo, estoy jubilada, pero cuando tú escribes y cuentas una historia, no importa si es o no es tu historia, pero si tú quieres plasmar algo que conmueva en lo que estás escribiendo, tienes que buscar adentro tuyo, tienes que pensar lo que sentiste, cómo duele, cómo no duele, cómo, no sé, todo lo que sientes, porque ¿dónde vas a buscar las emociones si no son adentro tuyas? Lo que me gusta de esta historia y de las historias que estoy escribiendo, que este libro que quiero publicar que se llama Gente de mi país, lo que me gusta es que de alguna manera no solamente soy testigo de situaciones reales, porque estoy segura que esta situación pasó, o ha pasado, o sigue pasando, o que el Freddy murió en una cárcel, es algo que pasa todos los días. O sea, no es una noticia rampante, pero pasa, todos los días muere gente en la cárcel. ¿Qué pasa con la gente, con la familia de la persona que murió? ¿Qué pasa con las venganzas, sea de policía, sea de reos, sea de lo que sea? Y la gente tiene que salir corriendo. Son situaciones vívidas. Freddy, que murió en la cárcel, obliga a su novia, amante, esposa a salir corriendo del país porque si no la van a matar o se va a morir de hambre porque ya no tiene de qué vivir. Es una historia real que yo la narro desde la fantasía para conmover al lector, para conmover al que vea la historia. El ensayo, si yo escribiera una crónica del viaje de una niña, es frío, no conmueve. Y la historia debe conmover, porque es lo que nos está pasando a cada uno de nosotros en el Ecuador. No sé si saben, si conocen Por quién doblan las campanas, el poema con que empieza el libro Hemingway, que dice, si matan a un hombre, me están matando a mí. ¿Por quién doblan las campanas? Doblan por ti, porque alguien murió y ese alguien era parte tuya. Y así tenemos que empezar a sentir los seres humanos con respecto a los que nos rodean. Este momento son los ecuatorianos que están viviendo una situación de violencia, de muerte, que los lleva a tener que pasar un sendero innombrable para llegar a un país que les propone una vida diferente y mejor. Tener que salir de tu país me parece un castigo. Pero tú saliste, ¿no? O sea, cuando nosotros pusimos al festival con esta línea, ¿no? De que es la migración, lo pusimos porque creo que nos atraviesa a todos de alguna manera. Cada uno lo puede concebir, conceptualizar de varias maneras, pero creo que nos atraviesa a todos y como país, como tú dices ahora, ¿no? La idea es sentir como un colectivo, no es, a veces probablemente no es que te esté pasando a ti específicamente, pero es sentir lo que le pasa a tu familiar o a tu vecino o a un amigo, ¿no? Y a todos nos pasa. Y entonces, claro, estamos viviendo una segunda oleada, por lo menos de la que yo conozco, una segunda oleada de migración forzada, porque la situación económica nos está obligando a salir del país, ¿no? Y para qué los ecuatorianos somos tan anclados, y ahí quisiera conversar contigo de esta perspectiva que tienes, de que yo no me siento migrante, dices, y me parece muy interesante eso. Los ecuatorianos sí, he visto cómo sufren la migración. Por eso en el otro país se unen, por eso hay colonias de ecuatorianos, en cada país donde hay un ecuatoriano hay una colonia. Sí, totalmente. Porque extrañan. Entonces, yo, por ejemplo, también siento un poco lo que tú dices. He tenido la posibilidad de viajar, no como migrante, ni tampoco grandes periodos de tiempo a otros países, y entonces
pero no ha sido exteriormente que yo siento, digamos, eso de no sentirme migrante, sino el desarraigo, sino a nivel local. Es decir, porque yo vengo de un pueblo pequeñito, salí de un pueblo muy, muy pequeñito, me fui a otro pueblo desde muy pequeña y siento y me conectaba muchísimo con tu historia, ¿no? Porque yo también tuve que hacer un poco eso, no en esas condiciones que muchos niños sí lo hacen. Sí tienen que vivir ahora, ¿no? Pero también, de alguna forma, yo tuve que, para poder estudiar la secundaria, trasladarme de un pueblo a otro, y fue un proceso muy duro para mí en ese entonces. Y a partir de eso, luego para la universidad, trasladarme a otro lado, luego para la maestría, trasladarme. Y finalmente, yo me siento como ni de aquí ni de allá. Es decir, yo voy a mi pueblo y digo, yo me siento de acá. Me voy al otro pueblo, me siento de acá. De Quito todavía es como que sí me siento como un poco. Que lo piensas todavía. Lo pienso todavía. Imagínate cuando yo llegué acá en el 75. ¿Y llegaste de dónde? Para que la gente un poco vaya sabiendo. Yo nací en Estados Unidos, en California, porque mi papá estaba tomando un curso un poco largo en la IBM. Iban a lanzar una nueva computadora. Yo nací en el 58. Las primeras computadoras, y mi papá estaba tomando un curso en la IBM ahí. Y yo nací y vine, creo que de 3, 4 meses a Bogotá. Viví en Bogotá hasta los 4 años, y a los 4 años me fui a Buenos Aires. Mi papá era gerente de Diriventas, que era la parte de ventas de la IBM, entonces no es migrar, ¿no? Realmente él iba con un contrato. Vivimos en la Argentina como 6, 7 años y luego regresamos a Cali. Mi mamá era caleña. Y mi mamá en Buenos Aires lloraba todo el tiempo porque no se entendía con las argentinas. Mi mamá era una mujer... caleña. Pero era como, ¿qué te digo? El apéndice de mi papá. Mi papá le llevaba 20 años y era una mujer así que lo llamaba a la oficina y le decía, ¿qué quieres almorzar, amor? ¿Qué hago? ¿Te gusta la ensalada? No tomaba una decisión porque antes las mujeres no estaban educadas para eso. Entonces en Argentina mi mamá sufrió mucho, lloraba mucho, y mi papá era comunista y lo asociaron con Moncho Dengra, que era un dirigente comunista en Buenos Aires, y mi papá trabajaba en la IBM, entonces 1 más 1, 2, lo despidieron. Volvimos a Cali y conocimos primos, tíos, familia, y una familia muy a lo García Márquez, ¿no? Porque los caleños son así, con retratos de abuelos a los que se les despide antes de irse a dormir y cosas así. Y estuve allá hasta el año 75 que vine a vivir a Guayaquil. Estuve en Guayaquil, hice el 6º curso en Guayaquil, 5º y 6º. Y después mi papá enfermó con cáncer cerebral y un primo mío de aquí de Quito, ustedes no nacían, pero se llamaba Lagarto Lee, él era Ricardo Conta, que era el dueño de esa empresa, me trajo a trabajar a Quito. Porque necesitaba trabajar, mi familia se quedó sin fondos. Y desde ahí vivo acá en Quito. Pero siempre voy o a la Argentina o a Colombia, porque son mis países. No sé si decirte que no tengo patria y por eso no soy migrante, o decirte que soy de América Latina. No importa, yo voy a Perú y me siento peruana. Claro que se siente súper cómoda en cualquiera de todos los lados, sentimos igual. Porque tú has logrado como adaptarte a esos entornos, es que tampoco es muy difícil, Nancy. Claro. O sea, ahora que lo mencionas, hablamos de la patria grande, ¿no? Y la patria grande nos une un montón de cosas, nos une el idioma, nos une la comida. O sea, casi en toda América Latina, bueno, excepto Argentina, Chile, comemos verde, comemos maduro, y en todos, y la yuca, y son cosas como muy, muy nuestras. Y entonces tú vas a Colombia y dices, hay ciertas diferencias, pero es nuestra gente. Pero es nuestra gente, claro. Es nuestra gente. Entonces, no, pero sí, si vas a Estados Unidos, que decías que solo ahí no te sentías. No, es más, viajar a Estados Unidos me enferma. Es una sociedad que no entiendo. El individualismo, la falta de
de ver al otro, eso me enferma, y en Europa no se diga, en Inglaterra casi muero porque nadie me veía, era algo como, la gente pasa al lado tuyo y te dice, ay, I'm sorry, pero no te ven. No importa si te golpea, eso me llama mucho la atención. Nosotros guardamos, me imagino por el mestizaje, esta necesidad de estar juntos, de compartir, de sentir a la familia, mucho más allá de lo que lo hacen los europeos y los americanos, que de alguna manera han cambiado su forma de vivir. Y creo que eso sí lo extrañaría en otro país. Sí Ahora vengo con el taxista conversando, entonces él me decía, ay, ¿qué le pasó en la mano? Tengo artrosis, y yo le digo, bueno, problemas de la vejez, y dice, sí, esto de la vejez, le digo, pero la sabiduría, y he conversado con un extraño media hora, eso pasa aquí en Ecuador, o en Colombia quizás, en Argentina también, en Argentina los taxistas son... Bien conversadores. Sí, súper conversadores. Bueno, en Buenos Aires no es lo mismo, ¿no? En Córdoba es totalmente diferente. Pero sí, me parece que me siento de América Latina y tú debes sentirte de América Latina. Claro. O sea, todos creo yo deberíamos sentirnos de América Latina y sentirnos con esa... Conectados y ese darle valor a esto, ¿no? A ese espacio. Ayer conversábamos con Dani, ¿no? Que ella está en Estados Unidos, ella vive ya 10 años creo allá, y claro, ella dice sí, o sea, la montaña, por ejemplo. Uy, sí. Y es una cosa que también me ha pasado cuando yo he estado afuera. Una de las cosas que más extraño son los perfiles de las montañas. Yo creo que en Ecuador tenemos los perfiles más hermosos de las montañas del mundo mundial, porque tenemos lindos. La avenida de los volcanes, que es la cosa más hermosa. Nosotros tenemos más de 204 cámaras magmáticas, 53 volcanes, trabajé en turismo mucho tiempo, por eso te cuento, y 53 con pico y en estado de erupción. Entonces, sí, el volcán, los indígenas creían que eran dioses, ¿no? Y te ubica. ¿Qué haces en Quito si no ves para el Pichincha? ¿Cómo sabes dónde es el norte o el sur? El panecillo. El panecillo. Si no sabes dónde estás. En Miami no sabes dónde estás, porque no hay puntos de referencia. Claro, una gran extensión ahí plana. Claro. ¿No? Pero bueno, ya hemos estado un poco navegando por estas historias de Charo, pero Charo no es que se bautiza ni empieza a escribir con el Freddy murió, ¿no? También tiene otras obras bastante importantes, como por ejemplo El duelo. Yo sí quisiera que nos cuentes un poquito también de esta obra, por qué nace el duelo, y también la otra que me parece fantástica, esta de culantro, perejil y otras hierbas venenosas. ¿Por qué culantro, perejil y otras hierbas venenosas? Las aguas encantadas. Cuéntanos un poquito, porque estas obras han sido también galardonadas. Entiendo que justamente el duelo también es de un proceso como más íntimo, ¿no? Sí, y ahí a complementar la pregunta de la Nancy, porque va por ahí mismo. ¿Cómo te conectas con la literatura? ¿Cómo es la experiencia que tú tienes? ¿Desde cuándo empiezas? ¿Qué significa para ti, no, escribir y demás? Mi papá escribía en periódicos, tiene una novela que nunca terminó, eso de que voy a terminarla después, y nunca la terminó. Y cuando yo era chica, un día llegó de la oficina con una pluma de un pájaro, y la puso en una botella y me dijo, escribe todo lo que pienses de esa pluma. Debo haber tenido 6, 7 años cuando recién empiezas a escribir, y desde ahí escribí poesía. Pero bueno, cuando mi marido murió muy, muy joven, le dio cáncer a los 44 años, gracias a Marlboro. Y a los 45 y medio dejó de vivir. Y yo me había casado de 19 años. Cuando tú te casas tan joven, es como que construyes un muro. Él pone un ladrillo y tú pones otro. Y cuando él se va, ese muro se queda sin la mitad. Entonces yo hablaba con él. Iba manejando, iba hablando. Le contaba lo que me pasaba, lo que sentía,
cómo enfrentaba esta nueva vida sin él. Era como si las cosas que pasaran en mi vida, si no se las contaba, no existían, no las había vivido. Entonces decidí escribirle una carta, y eso es el duelo, es una carta a mi marido, donde le cuento cada proceso, cada minuto, cada lágrima, cada avance, cada cosa que sentía. Y eso fue el duelo. Cuando lo terminé, mi hermana lo leía y me dice, mándalo a una editorial. Y yo la mandé a varias editoriales. Y una tarde me llama con esa voz de Abdón Ubidi, maravillosa, y me dice en el teléfono, me gusta su libro, le publico, pero si me jura que en su vida vuelve a escribir poesía. Y me lo publicó. Había muchos errores, muchísimos. No manejaba muy bien los temas literarios que hay que manejar, cómo meter un diálogo, cómo hacer una reflexión interna, etc. Entonces, después de que 25 correcciones del duelo, sale el duelo y entro al taller de Abdón Ovidia, de la editorial El Conejo. La experiencia más maravillosa de mi vida. A mí el taller me enseñó que escribir no era una elección mía, era una necesidad mía. Esta necesidad de contarle al resto lo que veo. No es lo que me pasa solamente, sino lo que veo. Si bien cuando cuento una historia arranco de adentro mío las emociones, no siempre son mis vivencias, sino las que veo a mi alrededor. Y eso es culantro, perejil y otras hierbas venenosas. ¿De dónde viene el nombre? Porque yo... A ver. Tienes una habilidad para poner esos títulos pero este no fue mi nombre, verás. El libro se llamaba originalmente Caricaturas de Mujer. Y Abdón me dijo, está loca, ¿qué van a decir las feministas? No, tiene que cambiar el nombre. No le voy a publicar con ese nombre. Entonces hicimos un concurso a los amigos, pónganle nombre a y una persona me mandó el nombre de culantro, perejil y otras hierbas venenosas que ganó. Hermoso. ¿Y qué en ese es cuento? Son 13 cuentos 13 de mujeres. ¿Y por qué los nombres? O sea, ¿cómo lo relacionas con...? Porque son contados a manera de chisme. O sea, como que estuvieras en la cocina y sí, picas las hierbas. Como que conversas con otras personas. Es un poco la idea. Y volviendo al duelo, ¿no? Que me parece bien interesante lo que cuentas. Este ejercicio de escribir te sirvió a ti como para calmar un poquito el alma, ese vacío quizá que te generó, ¿o no? No creo. O sea, el escribir algo... Acaba de pasar lo de los 4 niños de Guayaquil, de las Malvinas. El 31 de diciembre yo estaba en mi casa, iba a salir en la noche y me llama una amiga que estaba en Perú y que se acababa de enterar que los cuerpos eran de los 4 chicos. Yo me senté a llorar y no podía hacer absolutamente nada más que llorar. Y no podía nada, no salí, me quedé en la casa, me amargué, me llamaban y yo decía, no puedo hablar porque me lanzo a llorar, no quiero hablar. Solo de pensar lo que esos niños pasaron antes de morir. Porque no es solo la muerte, es todo eso. ¿Qué hice? No puedo protestar, no puedo enojarme, no me le voy a parar a los militares. ¿Qué puedo hacer? Escribir. Dejar una constancia. No importa si se publica o no se publica, eso pasó. Y hay que decírselo a alguien, hay que comunicarlo. Todo lo que me pasaba a mí por dentro durante el duelo, porque el enviudar es como, dicen, golpe de viuda. ¿Has oído? Que cuando te golpeas así, dicen golpe de viuda. Es el dolor más... Es el dolor más intenso que existe, pero dura 30 segundos. Por eso le dicen dolor de viuda. Ah, mira tú. No dura. No había escuchado eso. Sí, 1 año me duró. Yo creo que en el caso de enviudar sí dura más tiempo. A mí 1 año. 1 año me duró, te digo, y ya empecé a ver otras personas.
ya era otra persona. Ujú. Yo fui a un psiquiatra porque realmente no tanto la muerte como la forma en que murió. El cáncer es terrible y fue muy doloroso, fueron muchas esperanzas que se acababan, porque cada que íbamos al médico, sí, se puede, vamos, hagan, y era solamente más sufrimiento, más dolor. Fue terrible, sobre todo por la juventud de él, porque el cáncer cuando eres joven se reproduce más rápido. Fui a un psiquiatra y yo le decía, ¿hasta cuándo voy a llorar? Porque no puedo pensar en Carlos era mi marido, si no lloro. Y él me decía, el día que Carlos sea parte de tu historia, vas a dejar de llorar, porque va a estar en ti. Claro. Y lo conviertes. Ese es el proceso de duelo. Supongo que eso lo puedes hacer con un hermano, con tu padre, con tu marido. Me niego a pensar que con un hijo puedas hacerlo. Creo que sería algo imposible, hasta con una mascota, pero con un hijo. No puedes. Pero bueno, yo un año sufrí y me desperté a los 39 años con un hijo de 16 que se iba a Alemania a terminar de estudiar. Mi marido era alemán y mi hijo tiene nacionalidad alemana. Tenía 39, me casé de 19 y tenía la vida por delante. Entonces empecé a vivir y yo era otra persona. Era una persona que creía más en mí, que no necesitaba compartir para sentirme segura o preguntarle a alguien, oye, ¿qué te parece si hago esto? No, las decisiones ahora solo eran mías. Y creo que eso es lo que puse en el libro, ese proceso entre... Cuando mi marido murió, yo salí del dormitorio y cerré la puerta detrás mío y me quedé parada. Y ya había gente abajo, estaban las personas que iban a ayudarme a sacar los papeles y yo no me podía mover. Yo estaba así parada, así recta, contra la puerta y me decían, ven. Y yo no podía dar un paso porque no tenía piso. Me quitaron el piso. Entonces tuve que volver a fabricarme un piso. Y eso es el duelo, eso sí hizo por mí el duelo. Y está testificado allí, me parece a mí. Uh-huh. O sea, cuando tú mencionaste esto del duelo y de que escribiste justamente el duelo, me acordé de el taller que tuvimos en Miradas de Mujeres, el primer taller que hicimos aquí en Quito. Logramos generar lo que queríamos, ¿no? Que era un espacio de sororidad, de confianza, de camaradería, si tú quieres, donde tú podías decir y expresar todo lo que tienes, las cosas incluso más íntimas. Y vimos cómo a través de este espacio muchas mujeres pudieron escribir cosas que no logran sacar así fácilmente. Porque te empodera. Sí, a mí me pareció lindísimo, porque también ratos entre el ajetreo de organizar las cosas, yo también participaba del taller. Y yo sentía un ambiente muy, muy bonito, donde todas... De acompañarse. Sí, de compañerismo, de todas éramos compañeras y podíamos escribir, podíamos leer lo que habíamos escrito, que son cosas muy íntimas, y podíamos llorar. Claro. Entonces digo... Yo creo que si bien es cierto, no es que un taller de unos cuantos días no te va a solucionar la vida o los mega problemas que muchas de estas mujeres tienen, pero ese momento te permite como liberarte un poco. El poder hablar de ello, ¿no? Uh-huh. Ajá. El poder hablar. Sobre todo creo que la palabra en este caso, en el tuyo y también haciendo referencia al taller que bien dice Isabel, es también abrir esta puerta, ¿no? Porque muchas personas capaz nunca han escrito o nunca lo han hecho, pero encontrarse y empezar a sacar, en este caso respaldadas, y encontrar esta puerta para desfogar sus sentimientos, sus cosas que tenían guardadas, es como mágico también, y dejar que por esta puerta transiten todas estas, ya estos sentimientos en formas de palabras, y qué tal, tan fácil ya en un papel, y que también obviamente algunas las rompen, porque eso pasó en la Guario, en cambio, ¿no? Que ponían palabras en los papeles y querían
luego romperlas, ¿no? Acabar con este sentimiento, con estas emociones que ellos estaban sintiendo. Entonces, qué interesante es poder encontrar esta puerta que solamente en este caso es a través de la escritura esta herramienta básica para poder liberarte de muchas cosas, ¿no? Claro, sobre todo porque la escritura te enfrenta a ti mismo. Aunque la escritura es un ejercicio tú contigo, o sea, todo lo que escribes tiene que salir de adentro tuyo, entonces no debe haber nada alrededor tuyo más que tú y lo que estás produciendo, lo que estás escribiendo. Pero sí, te enfrenta a ti misma y eso te hace revelar todo. Todo, no importa la historia de la que escribas, pero tienes que agarrarte de tus propias emociones. Y aunque tú no quieras, en las historias salen todas las cosas. Las que tienes más escondidas las vas a ver ahí reflejadas. Uh-huh. Totalmente, sí. Hice el ejercicio. Además, mira que fue eso, pero también fue, de hecho nos pidieron para seguir haciendo el taller. Creo que estos espacios son muy necesarios. A veces dices, no, hay literatura, arte y demás para cierta élite, ¿no? Para cierto grupo de gente con cierto privilegio. Yo creo que las mujeres en las condiciones más extremas son las que más necesitan esos espacios. Logramos que tomen este espacio, el espacio del taller, ¿no? que realizamos, pero además logramos que escriban bonito. O sea, la tallerista logró eso. Cuando leían las historias, yo dije, no, estas señoras, estas compañeras vienen ya de procesos de escritura ya más elaborados. Toda la vida escribiendo. No. Ajá, yo digo, wow. Es que verás, la escritura todos somos escritores, porque cada que tú recuerdas algo, lo recuerdas narrándolo. No, el recuerdo no es lo que tú pasó efectivamente, es lo que tú ves desde tu yo de hoy para atrás. Entonces, la mujer, aunque no lo escriba, más la mujer por ser madre y por estar tan cerca de los chicos, aunque ahora se supone que no debe ser así, pero sigue siendo así, sobre todo en las clases populares, te pasas la vida narrando. ¿Cómo crías a un hijo? Narrando, contándole, explicándole, haciéndole tomar interés por las cosas. ¿Cómo pasas lo que tus abuelos te dejaron a tus hijos? Si no así. Y la historia cambia cada que la narras. No hay otra alternativa porque tú cambias. Entonces, si la narras desde hoy. Cuando tú lees algo que has escrito hace mucho tiempo y lo lees extraño. Lo lees y dices, ¿cómo escribí esto? Sí, puede ser buenísimo. Dices, ¡guau! ¿Qué es esto? Puede ser muy, muy bueno. No se reconocen las escrituras hasta volverse a encontrar. Desde el hoy, desde lo que eres hoy, con todas tus... Cada experiencia te va cambiando, te va moldando. Por eso las viejas somos sabias. Porque ya hemos vivido todo. Claro, un cúmulo de procesos, de experiencias, claro. Por eso es que los abuelos tienen que seguir al lado de las familias, porque lo que un abuelo da, no lo da nadie. Una abuela da, no lo da nadie. Bueno, quisiéramos también conocer tu opinión. Me parece súper interesante y veo que tienes un criterio político bastante interesante. Sí. Estás moviéndote en arenas movedizas. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿qué es lo que podrías decir de la migración ahora? Estamos viviendo un momento global extraño, complejo, distinto. A nivel mundial están pasando cosas, ¿no? Todo lo que está pasando en Estados Unidos con la nueva administración y el tema de la migración, todo lo que pasa en nuestro país, ¿no? Yo lo veo y lo siento enrarecido, es un aire así como extraño. ¿Qué es lo que va a pasar? Ay, dímelo a mí. ¿Cómo lo sientes tú? Terrible, porque yo soy producto de los años 60, que fueron los años después de la Segunda Guerra Mundial. Fue como que el mundo dijo, hagamos bien las cosas,
hagamos los derechos humanos, respetemos al prójimo, démosle viabilidad, que estudien, que trabajen, o sea, tratamos de que el espanto que fue la Segunda Guerra Mundial, la locura de la Segunda Guerra Mundial, tuviera digamos, nos sirviera de experiencia para mejorar. Y ahora nos olvidamos. Ahora estamos echando todo para atrás. Imagínense que hubo una Unión Europea. Imagínense que hubo una Unión de América Latina, que todos podíamos caminar entre los países sin ningún problema. Y todo eso se está echando para atrás. Yo lo veo como el momento más negro antes del amanecer. Lo veo terrible porque a lo mejor me muera y no lo veo. Mi papá siempre decía, lo malo de morirse es que no sé cómo va a terminar esta historia. Pero sí, no, a lo mejor no lo voy a ver. Pero el estirar la cuerda, como el elástico, como lo están estirando la derecha, o sea, ellos creen que la fortuna, como decía un presidente ecuatoriano felizmente muerto, creen que los de arriba tienen plata y nos vayan a llover billetes y que así vamos a vivir el resto de la vida. No, tenemos que volver a hacernos seres humanos, tener conmiseración por el prójimo, sentir lo que el prójimo siente. Esto que Trump dice, que se vayan, ¿qué importa? No los ve como seres humanos, los ve como Hitler veía a los judíos, por Dios. ¿Y qué pasa con las clases dominantes nuestras, de Argentina ahora, de Perú, de Ecuador? Solo tienen el poder económico, quieren el poder político y mangonear. A lo mejor me quiten la nacionalidad, va a ser muy difícil. Después de todo esto, que tengo varias nacionalidades. Sí, no, solo tengo dos. Tengo pasaporte americano que no lo he renovado. Y creo que no sé si lo vaya a renovar porque se está cuestionando. Exacto. Claro, mi mamá era turista cuando yo nací. Y Trump, yéndose contra la Constitución, parece que es algo muy común estos días, está diciendo que si tu madre, el momento que te da luz, no era ciudadana americana, tú tampoco. Entonces él puede removerme la nacionalidad. Y si yo sigo hablando de política, como Alondra Santiago, capaz que me quiten mi nacionalidad ecuatoriana. Y desde el ejercicio de la escritura y la literatura, ¿qué se puede hacer? O sea, yo lo que estoy haciendo, y puede ser un proceso un poco egoísta, claro, como el que da limosna, simplemente me estoy sacando las cosas del alma, lo que me duele, poniéndolo por escrito para que de alguna manera quede constancia. Que nadie se olvide de una mujer violada en Manta durante el tiempo de la base. Que nadie se olvide de un niño que entró al narcotráfico porque no tenía ninguna otra alternativa. Que nadie se olvide de estos militares que también son chicos, que aprenden a golpes y matan a golpes lo que hicieron. Eso estoy haciendo, no puedo hacer más. Y sentir esta carne de gallina que me hace sentir el dolor de los otros. Eso es, no puedo hacer más. Y Charo, por ejemplo, quienes nos están escuchando seguramente se preguntarán y querrán saber en dónde puedo yo encontrar estos escritos, en dónde ellos pueden encontrarse con bueno, ahora es Charo fácil escritora, porque ¿no? está todo en Amazon. Tengo un libro que es una queja llorosa y amargada de las Islas Galápagos, que es Las Aguas Encantadas. Yo trabajé con las Islas Galápagos casi 40 años y vi lo que el poder económico puede hacerle a la naturaleza, a los seres humanos, etcétera. Y eso está en ese libro también. Todo está en Amazon, bajo la página de Charo Mejía. Perfecto. Bueno, Charo, vamos a tener también la publicación de estas obras que han sido seleccionadas dentro del festival en un libro digital y que vamos a poner también a circular por muchos
por las redes, para que mucha Claro. gente tenga acceso a estas historias, ¿no? Y agradecerte por habernos Ay, no, yo les acompañado. agradezco por poder expresar todo lo que siento, porque es una necesidad imperiosa en mí, no sé si por escritora qué, pero tengo que sacar y sacar y sacar porque adentro no lo soporto. Está súper bien, está súper bien. Este es nuestro segundo podcast. Queremos justamente compartir lo que las autoras, que en este caso fueron seleccionadas, sienten, ¿no? Piensan y transmiten a través de sus obras, a través de sus palabras, en este caso, en este podcast, también como un mecanismo de difundir a talentosas mujeres escritoras ecuatorianas que han topado el tema de la migración como parte del Festival Miradas de Mujeres en las Letras Voces Migrantes. Nancy, me despido con un abrazo cordial, un abrazo caluroso para todos. Ha sido como muy sensible también, que es un poco lo que buscábamos, ¿no, Charo? Gracias a tu sensibilidad justamente y a tu fuerza, a tu forma de pensar y concebir el mundo. Yo creo que cada espacio que tengamos en cualquier medio, tenemos que aprovecharlo para expresar esto, ¿no? Que yo creo que tenemos que sostener la esperanza y decir, no, la luz va a vencer a esta oscuridad y va a pasar este momento enrarecido, como digo, ¿no? Medio oscuro de la humanidad. Sí, yo también emocionada. Gracias, Charo, por estar aquí esta tarde con nosotros. Ha sido fantástico. Es muy diferente escuchar de la voz de la propia autora cómo va contando un poco con esta facilidad. Hemos navegado a través del Freddy Murió, hemos pasado por el duelo, hemos pasado por el culantro, perejil y otras hierbas venenosas, por las aguas encantadas. Y un poco lo fantástico ha sido que justamente esto nos permite retratarnos todos a través de las letras en esta tarde de Charo. Entonces agradecerte infinitamente, invitarles a que nos sigan escuchando, que compartan este podcast, que los compartan con sus amigos y obviamente que se suscriban al canal de YouTube de la Fundación Quimsaya y que sigan estas aventuras y estas historias que tenemos aún más para contar en Voces Migrantes, Mirada de Mujeres. Así es, tenemos 6 obras, entonces todavía vamos a conversar de largo con mujeres muy valiosas y talentosas de aquí de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.